refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. Contentos, tranquilos, una semana larga, intensa, con mucha actividad política, por supuesto, mensajes, visitas, etcétera, pero también a última hora ya tenemos resultados desde Argentina. La derrota de Javier Milei y de su hermana Karina Milei es la noticia. Estamos viendo en pantalla los resultados que a este momento se hacen ya públicos. 46,93% Fuerza Patria, es decir, el peronismo, 33,85% Libertad Avanza, es del movimiento del señor Milei, y en cambio Somos Buenos Aires 5,41% y Frente de Izquierda y de Trabajadores La Unidad 4,37%. Esta es la noticia de última hora que está ya resonando en las redes sociales, gran actividad periodística de nuestros colegas en Argentina, incluso aquellos otros que celebraban a Milei, ahora tienen que aceptar que todo lo que dijeron durante la semana, que las encuestas les daban prácticamente un empate técnico, han sido derrotados y además han sido sancionados moral y periodísticamente. Así es, esta es la realidad. Para hablar de estas cosas y de otras más que vamos a comentar en esta noche, tenemos de invitada a Verónica Silva, una estimada y gran amiga, politóloga con estudios superiores de cuarto nivel en política, en politología, diría yo. Estoy equivocado, Verito. ¿Cómo estás? En ciencia política. Gracias, Orlando. Un gusto estar aquí contigo, con todo el público de Radio Pichincha. Ahora se va a llamar otro relato. Este es otro relato dominical. Este es otro relato dominical, nuevo espacio. Es un escenario que estamos adecuando para que nuestra audiencia también se estimule por la mirada que estamos ahí. Verito también fue candidata a la vicepresidencia de la República, y la primera pregunta que te haría, Verito, es ¿qué opinas de este resultado en Argentina, tú que has seguido también de cerca la política latinoamericana? Bueno, realmente creo que hay que recibirlo con mucho gusto, sí, porque eso da cuenta que el pueblo habla, ¿no? Y las urnas realmente son un buen termómetro cuando la situación económica, cuando los servicios sociales, cuando lo más básico, pues realmente ahoga a un pueblo como la Argentina, que es un poco lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos. Quizás esa política libertaria que anunciaba el presidente Milei, pues hoy se viene abajo, una cantidad de recortes históricos para la Argentina, ligado a esto, a una corrupción que era precisamente la bandera que Milei pero además quería. Este fue el detonante de algo que se venía ya manejando y sintonizando en algunos espacios de análisis político, es decir, la corrupción de la que tanto combatieron supuestamente al kirchnerismo. Resulta que ahora es el dogal con el que se ahoga la candidatura del candidato de Milei. Exactamente, entonces yo creo que este es un buen momento para, obviamente no solo para la Argentina, porque es la antesala para las elecciones de medio término que serán ahora en octubre, sino también para el Ecuador, porque estamos a puertas de una consulta popular. ¿Por qué relacionas lo uno con lo otro? Bueno, porque la política de Milei está muy relacionada al señor Noboa. Basta ver la lamentable foto que tuvimos en días recientes, creo que hace 2 semanas, donde el señor Milei se presentaba con una motosierra y nuestro presidente pues con un machete. Quizás esa es la forma de entender la política pública y esta política de guerra que hoy se está implementando en nuestros países, con una cantidad de muertos, con una cantidad de gente que cada vez pierde esa esperanza de tener un país en paz. Ahí, digamos, voy a ser de abogado del diablo, no es que voy a defenderle a Milei ni nada, pero la diferencia con Argentina es que allá no hay la violencia criminal que se vive aquí en el Ecuador, y esto es un ingrediente letal para cualquier político, pero parecería que en las encuestas, en la popularidad y en la calificación de la gestión, Noboa todavía tiene entre 40 y 45 puntos. Yo no sé, habrá que ver esas encuestas. El pueblo cada vez más se siente. Ayer nada más era un concierto aquí en Quito, que es yo creo que el epicentro del inconformismo que hoy siente el Ecuador, donde se escuchaba ya un fuera Noboa fuera, ¿no? Claro, en el Teatro Sucre nada más. Exacto, en el Teatro Sucre, donde estamos hablando de una clase media alta, golpeada por las políticas públicas, por esta violencia, y yo sí relaciono
muchísimo lo que estamos viviendo en Argentina con Ecuador. Sin duda aquí se siente más todo el proceso de violencia, pero la política, la estrategia con la que se entiende el desabastecimiento del Estado, con lo que se entiende el dejar a la clase popular, ¿no? Dejar al sector productivo sin ninguna protección, pues es la misma lógica. Aparte pues del endeudamiento que tanto Argentina como Ecuador tenemos con el Fondo Monetario Internacional, hace ver que estas políticas de recorte pues afectan al corazón mismo de la estabilidad de estos países. La información unos segundos nada más de lo que está pasando en Argentina. Volvamos a colocar las cifras que tenemos para ir comentando con Berito Silva este tema que digo, noticiosamente es muy importante, es de última hora. Nosotros somos un espacio noticioso, podemos ver ahí la sumatoria de votos a legislador, diputados, senadores por fuerza política. 46,93% tiene Fuerza Patria, prácticamente muy cercano al 50%, lo cual es una victoria contundente, 3.264.000 votos frente a 2.355.000, prácticamente 1 millón de votos de diferencia entre Libertad Avanza de Javier Milei y Fuerza Patria, que es la coalición peronista. Este es un dato muy, muy importante, queremos mantenerles al tanto mientras conversamos con Verónica Silva a lo largo de este programa, pero también pasó otra cosa, Berito, que sí quisiera que viéramos un video de nuestra querida compatriota Nicole León, quien está en la flota que avanza, la flota solidaria que avanza hacia Gaza, y ella nos ha mandado un mensaje, queremos escucharla a ella y a partir de eso también conversar con Berito a propósito de que, por ejemplo, el día de hoy, si no me equivoco, tú estarás más al tanto, que conoces de cerca México, esa plaza, el Zócalo en México fue repleta completamente en solidaridad con Gaza. Pero primero veamos el video de Nicole León para comentar con Berito sobre este tema, y si usted quiere también conversar, plantear nuestras interrogantes, en las redes sociales tenemos el espacio para la conversación, vamos a colocar en pantalla sus comentarios y también estaremos, por supuesto, interactuando con nuestra audiencia. Veamos el video de Nicole León. Hola queridos compatriotas, soy Nicole León Avilés, ecuatoriana, actriz, marinera y activista. Hoy me encuentro navegando hacia Gaza con la Global Summit Flotilla, una acción internacionalista que busca romper el bloqueo ilegal contra el pueblo palestino, llevar ayuda humanitaria, denunciar el apartheid sionista y abrir un corredor humanitario. Lo que hacemos no es caridad y tampoco somos héroes. Esto no es un gesto vacío, es solidaridad de clase, es compromiso decolonial, es estar donde los gobiernos cómplices, como el del Nuevo Ecuador, callan. No se trata de salvar, sino de acompañar, de poner el cuerpo, la voz y la acción al servicio del pueblo palestino. A pesar de los sabotajes, del mal tiempo y las amenazas, seguimos navegando, porque ningún mar en calma es experto un revolucionario. Por eso necesitamos difusión y apoyo de todas las personas que nos escuchan para protegernos del enemigo y mantenernos vivas en esta misión. Invito a quienes siguen el programa Otro Relato de Orlando Pérez a escucharnos y solidarizarse para dar continuidad a esta lucha de clase y de los pueblos oprimidos. Desde el páramo hasta el mar, Palestina vencerá. Hasta la victoria siempre, compañeros. Es Nicole León, una gran activista, una gran compañera, una gran amiga, por supuesto, actriz también, trabaja en España, ha estado acá, ha publicado libros, ha estado presente en todas las actividades solidarias que efectivamente se requieren en este momento en la humanidad. Este mensaje obviamente lo agradecemos muchísimo. También hay otra compatriota que está también en esa flotilla de solidaridad con Gaza, pero al respecto de lo que decía ella, Berito, ¿qué opinas de lo que está pasando en este momento, que incluso algunos yates, algunas barcas han sido boicoteadas, han sido saboteadas, y parecería que lo que no quieren es que la gente llegue a solidarizarse con la gente que está efectivamente necesitada de apoyo internacional? Bueno, realmente lo que vemos es la deshumanización, ¿sí?, de esta política económica que está dispuesta incluso a acabar con un pueblo, ¿sí?, por un objetivo, como ya bien lo ha dicho el presidente Trump, ¿no? Pues hacer todo un proyecto, sí, vamos a decir, económico en la Franja de Gaza, sin respetar ningún acuerdo internacional, ¿sí?, dejando de lado todo este apoyo humanitario, todo este, vamos a decir, este grito de dolor de todos los pueblos conscientes del mundo. Yo creo que esto no solo nos lleva a expresarnos, ¿no es cierto?, en solidaridad, como muchos lo estamos haciendo, muchos países dignos lo están haciendo, sino también a plantearnos
¿qué viene? O sea, ¿qué está ocurriendo en este nuevo orden mundial, ¿no? Desde dónde sí estamos permitiendo que estas grandes potencias pues acaben con la dignidad de los pueblos, con la vida de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Y realmente pues acabando con eso a los otros pueblos. Gaza, Palestina en este momento se está convirtiendo en la bandera de todos los pueblos olvidados, de todos los pueblos en desarrollo, de todos los pueblos que seguimos siendo golpeados por este gran capital. Pero, es el mejor ejemplo. ¿Cómo pensar, cómo reflexionar a partir de esta comparación? En su momento, en los años 40, 45, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, las víctimas que todo el mundo condenaba el ataque contra los judíos, son ahora los judíos los que quieren arrasar con el pueblo palestino. ¿Cómo entender esta paradoja que mientras ellos eran víctimas hace más de 80 años, o sea, 80 años prácticamente, y ahora en cambio ellos son los victimarios de un pueblo en el que ya llevan cerca de 60,000 personas asesinadas, niños, mujeres sobre todo, que han sufrido el ataque pero virulento, cruel, sangriento de Israel? Bueno, entender eso, cómo puede actuar, ¿no?, de una manera tan inhumana este tipo de poder. O sea, el poder económico neoliberal que precisamente va tomando fuerza después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido ese comportamiento. Y ojo, no solo en Palestina. O sea, hemos visto cómo han desaparecido también comunidades, pueblos completos en el África, ¿no? Las guerras que se han iniciado en nombre de la democracia, por ejemplo, en Medio Oriente, y que hoy vemos que parece ser que esas mismas campanas quieren sonar en América Latina, ¿sí? Entonces, ante eso, el Ecuador, la América Latina, pues debemos poner nuestros principios constitucionales al frente, ¿no? Creo que hemos tenido una tradición democrática, una tradición pacífica, incluso la posición del Ecuador históricamente, desde los años 40, como tú bien lo dices, izquierda, derecha, dictaduras militares, también, pues su voto ha sido en apoyo, sí, al pueblo palestino, porque constitucionalmente hemos sido coherentes con la no intervención, ¿verdad? Y pues no la ocupación ilegítima de los pueblos. Claro. Así que lo que está ocurriendo hoy con Palestina, con Gaza, realmente es desgarrador, no hay palabras para explicar ese dolor. Y yo creo que de la misma forma, pues necesitamos no solamente dolernos, sino, como te digo, ver ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Porque no puede ser que una nación que también ha sufrido tanto como ha sido el pueblo judío, ¿verdad?, hoy esté cometiendo la misma masacre de la cual ha levantado pues una bandera, vamos a decir, todo el siglo XX prácticamente. Claro. Hemos cargado, ¿no es cierto?, el dolor judío. Y no podemos entender, ¿sí?, sobre qué se basa, sí, lo que hoy están haciendo. Perito, tenemos a continuación, me acaban de informar que está ya pronunciándose la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a propósito del resultado electoral. Lo tenemos ahí, si lo pueden ampliar para que podamos leer tanto Berito como yo. Dice: viste Milei banalizar y vandalizar, nunca más, que represente el periodo más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto de los que todavía tienen laburo, es decir, trabajo. Endeudados por comida, alquileres, despensas o medicamentos y encima con las tarjetas reventadas. Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111, que es el sitio donde le tienen recluida prácticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Postdata 1, por eso el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca, que es lo que tú mencionabas, Berito, las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre. Exactamente. Postdata 2, Milei, casi me olvidaba. Deja de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento. Economista experto en crecimiento, con o sin dinero. Este es el mensaje que acaba de poner hace poquísimos minutos nada más Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que mencionábamos del resultado electoral en Argentina, que es muy decidor. Verónica Silva lo decía, esto es un síntoma, y te pregunto para seguir en la conversación, si este es un síntoma de algo, ¿tú crees que efectivamente está tocando piso ya el ciclo neoliberal de Argentina, de Ecuador y de América Latina, o crees que todavía tiene mucho por delante?
Bueno, no sé si mucho por delante, yo creo que pues sí, los pueblos de Latinoamérica hemos vivido este tipo de ciclos. No es la primera vez, ¿no?, que hacemos este retorno a las derechas y después retorno a gobiernos un poco más de centro, progresistas. Pero yo creo que Argentina no es la primera vez que da la punta de lanza de estos cambios, ¿no? Es verdad. Recuerda, son ya 2 elecciones que es precisamente la Argentina que da estos cambios. Una era precisamente me imagino que en el 2005, por ejemplo, sí, cuando era la primera elección, ¿no?, de los Kirchner, que ganan y que nos dan una antesala, ¿no?, para lo que después fue Ecuador. Y de alguna manera hoy yo creo que se está restableciendo un ciclo más allá que ese retorno del progresismo, diría yo, ese retorno de entender que el Estado funciona, o sea, que el Estado público tiene que defenderse. Sí, o sea, mira nada más lo que hoy vivimos los ecuatorianos, precisamente por no haber hecho hincapié en por qué la defensa de un sector público. Hoy tenemos todo el sector de salud destruido, sí, tenemos escuelas, sí, que donde nuestros niños ya no pueden asistir, prácticamente te están cerrando los cupos, y qué es lo que explica que más de 76,000 niños no estén asistiendo a escuelas y colegios. Ojo, no es solamente el desplazamiento, la migración, es que también ya no hay cupos en los establecimientos educativos. Sí, tú puedes encontrar escuelas aquí en la ciudad de Quito que te ponen un cartel afuera, escuelas públicas, no hay cupos. Es decir, hay un resquebrajamiento fuerte, ¿no es cierto?, del Estado social de derecho, vamos a decir, y que eso de alguna manera la gente lo empieza a traducir pues electoralmente. Veamos qué nos ocurre en Ecuador. Yo insisto, la consulta popular, que ahora el presidente ya ha cambiado la fecha, ¿no?, la pone en noviembre. En noviembre, sí, porque sí, a lo mejor tiene que viajar, ir de compras a Miami, etcétera. Exacto, pero esa puede ser el antesala para decirle un no a Noboa. Ya vamos a hablar de eso, porque en esta semana además vino el señor Marco Rubio, hablaron de una serie de elementos para supuestamente la colaboración, la cooperación, y a propósito de esto, para introducir la reflexión, el señor Guillermo Lasso le dio una entrevista a CNN, a Fernando del Rincón, y mira lo que dijo, mira la parte sustancial de lo que dijo, porque me lleva a pensar en lo que estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Argentina, y parecería que algunos extranjeros dirían: esto es imposible que se diga en el Ecuador, y lo dice nada más y nada menos que un expresidente de la República. Escuchemos lo que dijo el señor Guillermo Lasso, que lamentablemente entendería yo que esto o se le fue de las manos, funcionó su subconsciente, no controló la lengua, o cree que efectivamente está convencido que de la única forma que hay que actuar en el Ecuador es bombardeando, atacando a nuestro propio pueblo. Escuchemos lo que dijo el señor Guillermo Lasso Mendoza. Con lo que está pasando en Argentina, hagamos una pausita solamente para ver lo que está pasando en Argentina. Me dicen que es muy importante este momento para eso, y enseguida volvemos con lo de Guillermo Lasso. Así que pongamos lo de Cristina Kirchner, que está, me imagino, en el balcón de su casa, ¿verdad? Ahí está, ese momento, ahí está. Ese es el resultado. El Destape es un canal aliado de C5N en transmisión en vivo y en directo. Han ido hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y se actualiza la información. 46,93% del resultado le da Fuerza Patria, y Libertad Avanza 33,85%. Paliza de Fuerza Patria, pases de factura en Libertad Avanza, dice el titular de C5N, que está transmitiendo en vivo y en directo en este momento la aparición en el balcón de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto qué te provoca pensar cuando le quieren mantener recluida, y este momento parecería que la celebración es precisamente en el pie del balcón donde le quieren recluir y sin dejarle ni siquiera sacar la cabeza? Bueno, mira, más allá de empezar a hacer las comparaciones que serían necesarias, yo creo que hay que regresar a lo que tenía en Argentina con todas las críticas al kirchnerismo y lo que hoy tiene. Claro. ¿Sí? Servicios públicos que prácticamente en un periodo de 20 años, ¿sí?, fueron con un crecimiento, vamos a decir, impresionante, ¿no? Y que se convirtieron en ejemplo para muchos países latinoamericanos. Sí, no solamente la recuperación de las inversiones en salud, sí, que gobiernos de derecha, por ejemplo, el gobierno de Menem, endeudó tanto al sistema de salud argentino que estaban a punto de la privatización.
Claro. ¿sí? Es con el kirchnerismo que se retorna a una política de salud que llegó hasta el último rincón de las provincias argentinas. En temas educativos, o sea, hay que ver los datos, lo que era antes y lo que era hoy. Entonces la gente, a pesar de las críticas, empieza a comparar, y creo que esa comparación te hace decir, si las opciones es A y B, quizás lo que te conviene en este momento, pues es la propuesta del kirchnerismo por un lado, y pues también de lo que ha significado el peronismo, ¿no? Pero también, a ver, si es que me avisan cuando tengamos listo el video del señor Guillermo Lasso, lo que está pasando en el Ecuador, digamos, lo que decía hace un momento con el ingrediente de la violencia, es mucho más grave. ¿Cómo evalúas la presencia del señor Marco Rubio? Yo te diría, para sintetizar rápidamente, solamente para actualizar la información, la visita consistió en lo siguiente: nos dan 13,5 millones para asistencia militar, en seguridad, inteligencia, supongo yo, 6 millones de dólares para comprar drones, dicen como que, bueno, 6 millones tendríamos, no tendríamos, y después dice que le declaran a los choneros y a los lobos organizaciones terroristas. Y aparte dice, bueno, si nos invitan a tener bases militares, encantados de la vida, nosotros podemos venir para acá. Esto es un aporte importante. ¿Hasta dónde esto es significativo como para decir, viene el secretario de Estado de los Estados Unidos y nos trae esas 3 migajas? Claro, yo creo que hay que entender cuál ha sido la relación de Estados Unidos con América Latina y con Ecuador. Yeah. O sea, esto que hoy está haciendo Estados Unidos, esta falta de respeto, esta violación a nuestra soberanía, este quemimportismo, con lo que ellos han llamado uno de los principales problemas y flagelos, ¿no es cierto?, para los norteamericanos, no es la primera vez, ¿sí? O sea, ese comportamiento de la política internacional estadounidense hacia América Latina y diríamos del mundo ha sido una constante. Ajá. Lo que nos debe asombrar, Orlando, no es la propuesta ni las migajas de Estados Unidos, es el comportamiento de este gobierno, un comportamiento totalmente indigno de un pueblo patriótico, de un pueblo soberano, y eso es lo que tenemos que hablar. ¿Pero de qué comportamiento estamos hablando? Pues prácticamente de no asumir una posición de igual a igual con Estados Unidos, ¿sí? Imagínate, Rubio hace una visita primero a México y después al Ecuador. Mira la relación que tiene con México. Hasta ahora no les imponen las supuestas sanciones económicas, ¿sí? Al vecino más cercano, ¿no? Claro. Nosotros somos un país insignificante para Estados Unidos. No le importa Ecuador a Estados Unidos. Y aparte de eso nos ponen el 15%. Claro. Ese maltrato que nos dan. Inclinas, más te castigo. Exactamente. Ajá. Cuando este país pues ha tenido una política internacional, vamos a decir, soberana, ¿no? O sea, sí, más o menos decente, ¿no? Sí, podríamos he escuchado esta semana importantes pues expertos, ¿no?, en política internacional. Escuchaba al embajador Gallegos, ¿no? Una política muy clara. Ex-canciller de Moreno. Ex-canciller de Moreno, ¿no? Y criticar duramente la política de Noboa, ¿no? Esa política de ponerte de rodillas vendiendo la soberanía de tu país y sin una política clara, sin una propuesta hacia Estados Unidos. Porque gracias a la cooperación, pero la cooperación pues no significa rendición, sí, apertura total a una política internacional que no cuide la soberanía de tu país, sí. Aquí hay una constitución, hay un artículo, el 416, que nos dice, hay pilares para entender las relaciones con cualquier Estado, sí, igualdad jurídica, ¿no es cierto?, independencia de los países. Obviamente señalar que los conflictos se resuelven de manera pacífica, que no estamos de acuerdo con la intervención. ¿Y qué nos viene a decir el señor Rubio? ¿Sí? Que ojalá se abra pronto el tema de las bases militares, porque quieren aquí tener una injerencia, ¿cómo? Así que yo creo que esta visita del señor Rubio sin duda pues muestra lo que ya ha hecho tradicionalmente los Estados Unidos con Ecuador. Solamente para mostrarte ahora sí el video donde el señor Guillermo Lasso dice lo siguiente, escuchemos. A ver. Pero fíjese usted, qué bueno que lo menciona el presidente Lasso, porque hemos visto lo que ocurrió con este navío, con esta lancha, ¿no? La bombardearon, la destruyeron, así fue nada más. No tenemos ninguna evidencia que sustente todo lo que han declarado el gobierno del presidente Trump sobre cuánta droga iba, cuántas personas, si era de un cártel o no era de un cártel. En fin, tenemos un video y lo que dice la Casa Blanca. Pero ese parece ser el modus operandi. Cuando me habla de la colaboración aérea, la colaboración marítima,
pues en el imaginario del presidente Trump, la colaboración podría permitirle hacer lo mismo que hizo ayer, bombardear cualquier nave, cualquier navío que esté transitando aguas ecuatorianas. Usted usted piensa que se debe aplicar este mismo criterio en la colaboración por parte de Ecuador. Seamos muy claros, Fernando. El enemigo es el narcotráfico. Los Estados Unidos es un aliado fundamental del Ecuador. Por lo tanto, un acuerdo que permita una acción de los Estados Unidos, desde mi punto de vista, bienvenido, porque quienes están afectando la soberanía nacional son esos grupos transnacionales ilegales. Y necesitamos, claro, por supuesto, pero entonces lo que me está diciendo... es, sí, bueno, si van a bombardear, que bombardeen. Sí, por supuesto. Yo le digo que sí, porque finalmente son algunos hechos o algunos sistemas o algunos protocolos no han funcionado. Usted mismo lo plantea. Por lo tanto, hay que actuar de una manera diferente. Y lo que yo vi en un tuit y vi en imágenes... Eso es lo fundamental. Hasta ahí es lo más importante que dice el señor Guillermo Lasso. Que bombardeen, así, como que nada. Que bombardeen nomás, que vengan los gringos, bombardeen. ¿Qué opinas, Berito? Es eso, o sea, realmente es no tener clara la política internacional de nuestro país. Y lo dice un expresidente de la República. Eso te iba a decir, pero aparte, imagínate, alguien que, bueno, es que digo, hablar de Guillermo Lasso, que le ha hecho tanto daño a este país y que incluso no hay que olvidar que su familia estuvo relacionada con grupos, pues sí, de narcotráfico, ¿no? Claro, uno está sentenciado, su cuñado. Exactamente, claro. Entonces creo yo que es totalmente una falta de patriotismo, sí, una falta de entender qué ha pasado con América Latina tradicionalmente. Conjetura más bien o discusión, es que estas posturas de Guillermo Lasso, como de otros, también tienen arraigo en ciertos sectores sociales, incluso ciertos intelectuales, gente que habla. Por ejemplo, el señor Andrés Santos, abogado, hace poquísimos días en una entrevista en un canal colega, con un periodista colega también, decía lo siguiente, que es decir, que creemos campos de concentración. Escuchemos para abundar en esto y seguir con la reflexión. Escuchemos lo que dijo este señor André Santos, que yo no sé de dónde salió, pero que en un medio, que en un espacio se lo deja hablar además de esta manera. Adelante. 22. Nosotros creemos que ni los jueces ni los fiscales, las personas, disculpa que se está cortando un poquito, ni los jueces ni los fiscales tengan que ser los que decidan sobre la privación de libertad del enemigo de la patria. Esa es nuestra postura esencial. ¿Y en qué consiste nuestra propuesta que hicimos al país, Fabricio, que tú bien la mencionaste? En una medida excepcional que únicamente puede ser tomada por el jefe de Estado según el derecho internacional de los conflictos armados. Esta medida se llama el confinamiento, el internamiento que se encuentra en los convenios de Ginebra. ¿En qué consiste? Mediante un decreto ejecutivo exigimos la total privación de libertad de más de 60.000 miembros de grupos armados organizados. Esa es nuestra propuesta. ¿Qué hacer con esos 60.000? Nosotros proponemos pública y abiertamente que tienen que ser confinados en campos de internamiento. Esa es, en otras palabras, de manera simple, lo que proponemos el Movimiento Firmes. Rechazo categóricamente la tesis del doctor Ramiro García, que cree que no estamos viviendo un... El señor André Santos, del Movimiento Firmes, dice que, primero, ni los jueces ni los fiscales tienen que tomar decisiones sobre el destino de los inculpados, sentenciados, sino que tiene que ser el presidente de la República. Esto es así, en términos políticos podemos hablar así, Perito. Mira, este es el resultado de establecer una estrategia de guerra a la solución de los conflictos, ¿sí? Este es el resultado. Y esto es lo que los ecuatorianos debemos decir, basta ya. Aquí lo que necesitamos es hablar de la pacificación de este país, de recuperar el territorio, sí. O sea, obviamente los ecuatorianos estamos aterrados, ¿sí? Y la recuperación del territorio implica
que hablemos de la pacificación, que nuestros policías vuelvan a sus territorios, vuelvan a los barrios, porque esta política del confinamiento más bien de nuestros militares y de nuestros policías en los cuarteles, pues no está dando ningún resultado. Pero Hoy lo que te decía... hemos abandonado las calles y ese tipo de criterios es precisamente porque hemos perdido la confianza en nuestra seguridad, ¿sí? La fuerza pública de este país ha perdido muchísima legitimidad. Este tipo de manifestaciones, de que bombardeen, que se creen campos de concentración, la pena de muerte, la castración química, según las autoridades, es porque el pueblo lo pide, porque hay un sentimiento, hay un fervor alrededor de esto. ¿Crees que efectivamente ha ido calando este neofascismo, ya no en el relato ni en el discurso político, sino también en algunas mentalidades, en algunas posturas de la gente? Bueno, cuando hay estos vacíos, ¿no es cierto?, y esta necesidad que no tiene realmente una representación, la extrema derecha pues llena esos vacíos. Esta no es la primera vez. Cuando surge el fascismo en Europa fue precisamente condiciones similares a las que hoy estamos viviendo, ¿no? Una crisis económica muy fuerte y donde la crisis también que vivían los partidos, vamos a decir, ¿no es cierto?, demócratas, los partidos socialistas en la Europa de inicios del siglo XX, pues no llegaron a tener propuestas claras para esa población que vivía en condiciones realmente de unas necesidades económicas muy fuertes. Y eso se mezcló, obviamente, con las posturas, acordémonos, la Italia, ¿no?, de Mussolini, posteriormente, pues la Alemania nazi, ¿no? Entonces, España de Franco. La España de Franco, situaciones muy similares a las que hoy podríamos estar viviendo países latinoamericanos. Entonces, yo creo que también hay un llamado a esos otros sectores que estamos aquí, que estamos pensando y estamos dando soluciones para el país, pero que muchas veces pues esas voces no están siendo escuchadas porque estamos entretenidos en lo que no importa. Por eso ese gran llamado de paz, ese gran llamado a la unidad es hoy más importante, yo diría, que cualquier otra situación. Hoy tenemos que unirnos todos los sectores para precisamente parar ese fascismo. Mira, en Argentina es posible que vuelva el kirchnerismo, el peronismo, porque quizás otras fuerzas tampoco han aparecido. En Ecuador lo que estamos viendo es el surgimiento quizás también de otras fuerzas que, ¿por qué no?, unidas a fuerzas que también tienen una claridad de solución para el país, podamos ganarle a estas extremas derechas, podamos ganarle a la oligarquía de este país que está destrozando no solo la humanidad de nuestros pueblos, ¿verdad?, sino que están destrozando prácticamente la vida cotidiana, el territorio, la salud, la educación. Ahí te interrumpo solamente para ponerte a pensar en lo siguiente. Tú dices la unidad, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con la unidad de Pachacuti, que teniendo legisladores se van con el novoísmo, con el oficialismo, y uno dice, ¿cómo voy a hacer unidad con ellos? ¿Cómo voy a plantearlo? Digo, hablando políticamente, pero ya, ¿cómo hago unidad con el novoísmo, con ese sector que está incrustado, digamos, en Pachacuti, para poder resarcir el daño que están haciendo gobiernos neoliberales? Porque tú y yo sabemos muy bien que esos 6 asambleístas no representan el electorado al que puede convocar Pachacuti. Pero fueron elegidos por ese electorado. Así es, pero en este momento necesitamos entonces plantear realmente la posibilidad, digo yo, ¿existe la posibilidad de un frente amplio en este país? Porque lo que está ganando en Uruguay, lo que está ganando en Argentina, sí, no es solamente la propuesta de Cristina Kirchner, ¿no? Es la alianza de varias organizaciones sociales que vienen construyéndose sin duda hace muchos años. El peronismo, digo, tiene tantos años, ¿no? Desde los años 40 que se va consolidando esta fuerza importante en la Argentina. Y aquí también tenemos esas fuerzas importantes. Entonces creo yo que de alguna manera, ¿no?, la Revolución Ciudadana tiene que pensar que es un momento de sentarnos a articular propuestas conjuntas con todos los sectores sociales, ¿sí? Los socialistas, Pachacuti, Revolución Ciudadana, los sindicatos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones sindicales que también, digo, están ahora pues aterradas con lo que está pasando con los trabajadores, pero aún más, un llamado urgente a los empresarios, a los productores de este país, porque son ellos también quienes están siendo muy afectados con la política de la oligarquía, ¿no?, que hoy está acabando con la economía interna del Ecuador. Volvemos sobre la misma discusión, es decir, esa unidad, algunos quisieran que sea solamente para imponer a la mayor fuerza política, que es la Revolución Ciudadana, sus condiciones, y en esas condiciones la Revolución Ciudadana dice, no, nosotros somos la fuerza política, ¿por qué nos van a imponer esas condiciones si sabemos que sin nosotros no van a ganar? Porque van
3 elecciones que se ha perdido. Pero una fraudulentamente. 3 elecciones fraudulentamente o no. Sabemos que es fraudulento, pero no estuvo el pueblo ecuatoriano dispuesto a dar la lucha, aún sabiendo que eso era un fraude, ¿sí? No estuvimos. Yo estuve ahí esa noche, te lo digo, y me asombraba que no había la fuerza ciudadana suficiente para sostener, ¿no?, lo que en ese momento era obvio. Porque incluso algunos se burlan diciendo de que esa teoría, esas expresiones prácticas de que hubo fraude de la tinta invisible, algunos incluso periodistas cercanos a nosotros, a tú, a mí, también dicen, ya siguen con esa barbaridad de la tinta invisible, pero eso está probado, pues, ¿o no? Mira, ¿tú crees que no? Mira, yo te digo de verdad, no sé si es la tinta invisible, yo no podría darte fe de eso, no. Pero lo han demostrado. Lo que sí te puedo decir es que esa elección es totalmente fraudulenta, ¿sí? Entonces presidente es ilegítimo. Eso nos da como resultado un presidente ilegítimo. Ajá. Y eso, sí, lo que está provocando es este desastre de país. Ya. Porque cuando la clase dirigente, ¿sí?, pierde esa conexión con la clase popular, se convierte simplemente en clase dominante que necesita la violencia y necesita la guerra para mantenerse. Eso estamos viviendo hoy con Noboa. Yeah. Perdió la conexión con la gente, al punto de que tiene que hacer todas estas, vamos a decir, ¿qué podríamos decir? Pero malabares. Sí, ¿no? O sea, estas jugadas, ¿no?, tratando de opacar o quizás dejar de lado toda la ineficiencia que hoy vemos, ¿no? El llamado a una nueva marcha para pedir paz y para pedir seguridad y el fin a la violencia, pero decimos, pero por favor, quizás esto es algo inédito, que solo sucede en el Ecuador, ¿no? Que el mismo gobierno que está provocando esta violencia y esta guerra, pues salga a marchar para pedir paz, para pedir que acabe la violencia. Lo que el señor tiene que hacer... tema al final, pero ya que lo planteas de nuevo acá, yo sobre eso tenía 2 preguntas, pero te voy a concretar en una. ¿Hasta dónde esta marcha, comparada con la anterior, va a tener el mismo impacto, va a tener la misma relevancia, considerando, por ejemplo, ya lo que pasa en Argentina, que es un indicador, pero segundo también es que, por ejemplo, la Corte Constitucional le ha bajado preguntas, es decir, ya no se encuentra en la misma predisposición, o crees que sí, efectivamente, según las encuestas, hay gente que dice sí, hay que apoyar al presidente porque la seguridad sigue mal y es el único que puede resolver este problema? Mira, realmente no sé cómo va a estar la marcha y creo que será otra cortina de humo, ¿sí? Pueden volver a pagar, la gente está tan necesitada que por 20, incluso por $10, o por el sándwich y la cola, si es... Por venirse a dar una vuelta en Quito, en Guayaquil. Sí, o en Guayaquil podrán llevar y llenar los buses suficientes. Lo que sí es cierto, Orlando, y lo que nos está preocupando es que a pesar de esas marchas, la gente se está muriendo en este país todos los días, ¿sí? No solamente por falta de medicinas, o sea, no solamente por la crisis en los hospitales, ¿sí? Se están muriendo víctimas de una violencia innecesaria. O sea, todos los días, ayer asesinado un dirigente en Quinindé, en Esmeraldas, un líder sindical, por favor, un líder comunitario. O sea, ¿a dónde nos está llevando esta política de guerra? Y eso es lo que nos tiene que preocupar a los ecuatorianos, y eso es lo que tiene que unir a todas las voces de este país, a todos los gremios, a todos los actores que realmente aman y quieren, y que sabemos que un país liderado por oligarcas, ¿sí?, no tiene ninguna solución, porque hay un conflicto de interés de inicio, ¿sí? Alguien a quien le tenemos que encargar la política de un país, pero que a la vez tiene que resolver los problemas de su negocio, los problemas de sus empresas. Mira el caso Progen, ¿sí? Mira lo que ha consistido, ¿no es cierto? Pues la destrucción de empresas públicas, precisamente pues para favorecer a negocios ligados a su familia. Estábamos hablando de Publio Caicedo, que es un dirigente comunitario Publio en la provincia de Caicedo, Esmeraldas. así Pero es, qué tristeza, lo que te quería... mi solidaridad con su familia. La segunda pregunta tenía que ver, esta marcha se va a dar el 11, el gobierno movilizará a su gente, movilizará su infraestructura política, el MIES, que está muy presto para atender este tipo de cosas, pero del otro lado no hay una marcha. La marcha que moviliza a los jubilados, a los sindicatos, ¿es realmente pobre por miedo, por falta de recursos o porque efectivamente no se sienten muy comprometidos con eso? Bueno, el 11 de septiembre se está convocando también a una marcha. Es una marcha que la están convocando los jubilados, se están juntando a esa marcha algunos sindicatos, estudiantes, hay organizaciones de mujeres, hay que decirlo, uno de los sectores que más está sufriendo por esta crisis económica son precisamente las mujeres cabezas de hogar,
que según datos oficiales, ¿no?, dentro de ese 7,4 millones de pobres, 7,4 millones de pobres, cifras oficiales, ¿no? Hay cifras que te dicen que la pobreza ha incrementado aún mucho más. La gran mayoría de esos pobres, Orlando, son mujeres, ¿sí? Y son mujeres cabezas de hogar que hoy se quedaron sin trabajo y sin la posibilidad de dar una salida digna a sus familias, a sus hijos, porque muchas de esas familias han perdido padres, han perdido hermanos, ¿sí?, víctimas de la violencia. O sea, esta crisis que estamos viviendo de la violencia también está afectando directamente al corazón de la economía de miles de familias. Sumado a esto, a los despidos, ¿no es cierto?, a los miles de despidos del sector público. ¿Por qué no hay una capacidad de convocatoria que pueda contrapesar, contrastar, contraponer otro relato desde este drama que estás describiendo de parte de las organizaciones que, digo, con todo el derecho del mundo, están liderando la oposición? Sí, bueno, es que está el pueblo muy golpeado, o sea, estamos muy golpeados, pero yo creo que sí hay esas manifestaciones. O sea, vimos una manifestación en Daule, tuvimos otra en Guayaquil, tuvimos otra en Quito. Yo creo que este país ha sido un pueblo que se va calentando de a poco y que realmente lo que va a necesitar es también voces que puedan liderar esto. Yo esperaría, y tú mencionabas el tema de Pachacutic, hay que decirlo, o sea, 6 traidores no hacen un movimiento histórico como ha sido la CONAIE y como ha sido el Pachacutic. Muchos de nosotros, sí, precisamente crecimos y nos conmovimos con nuestro país, ligados a los procesos indígenas y ligados a los procesos que permitió la CONAIE, que permitió el Pachacutic, a la juventud de mi tiempo, que ya es algunos añitos atrás, ¿verdad? Pero ahí estamos, Orlando, y vamos a seguir ahí. Lo que ahora tenemos que hacer es ponernos a trabajar y conectar ese dolor de la gente que sí existe con políticas de acción directa. ¿Sí? Ya se siente, yo creo que no solamente es el malestar de los sectores populares, hay un malestar profundo en la clase económica de este país. ¿Sí? En los gremios hubo reuniones hace 2 semanas en Guayaquil, esta semana me decían que en Quito se han reunido algunos empresarios preocupados, ¿sí?, porque los negocios prácticamente están cerrando. No hay posibilidad de consumo en este país, están achicando la economía. Y la respuesta por parte del gobierno no es generar una política de apoyo al sector productivo, al contrario, es hagamos lo que sea para sacar los dólares que están entrando con todo el sacrificio por las remesas, por los depósitos que hacemos los ecuatorianos, por el ingreso de las exportaciones. Y mira la propuesta del gobierno, ¿sí? Tengamos una ley casinos, ¿no? Por suerte la Corte Constitucional ha negado esa pregunta, pero solo ahí entiendes cuál es el interés de este gobierno. No es la economía local, no es la producción, no es nuestros empresarios, ¿sí? Entonces es obvio, y yo digo a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, es momento de entender, sí, que cuando los grupos económicos poderosos gobiernan, necesitan ser fraudulentos para mantenerse, porque es solamente ese abuso de la política, esa destrucción de la institucionalidad, lo que les permite mantenerse en esos espacios, pues de privilegio, ¿no?, y de poder de sus empresas. Merito, yo quiero reflexionar contigo algo que me da vueltas desde algunos días y tiene que ver con este modo de derechizarse, fascistosedarse, se diría, no sé cómo se pronuncia la palabra, pero es fuerte decir que hay sectores de la población que se han vuelto mucho más evidentes en su condición fascista, neoconservador, como quieras llamarlo. ¿Hasta dónde, voy a decir esto así en estos términos prácticamente, es estos 10 años de la Revolución Ciudadana, del correísmo, como se le conoce normalmente, sacudió a esos sectores, los reveló, los mostró como realmente eran, que se ocultaban? Yo, por ejemplo, te diría, jamás, y voy a decir esto con mucha propiedad, jamás a un Febres Cordero se le habría ocurrido, por ejemplo, instalar bases militares extranjeras, o a un Osvaldo Hurtado, siendo de derecha, siendo de la extrema derecha también. Pero viene el señor Noboa, viene el señor Lasso, y como que es normal para ellos, dicen, instalar bases militares. Viene el señor Rubio y prácticamente viene el virrey, se instala y dice lo que tenemos que hacer. ¿Hasta dónde esto también ha sido sacudido desde una postura, digamos, desde un gobierno de 10 años que removió ciertas estructuras intelectuales, epistemológicas, si se quiere también, de los sectores derechistas que estaban como ocultos o les daba vergüenza decir tal como pensaban? A ver, yo creo que el tema, por ejemplo, de las bases militares,
o sea, es obvio que hay un rechazo del pueblo ecuatoriano, ¿sí? Pero en las encuestas yo dice creo que al contrario, que el eso te iba a decir. 70% diría que sí ha aprobado eso. Pero es porque están utilizando este temor y esta falta de la presencia del Estado en el territorio. Sí, entonces lo que cree, ayer conversaba precisamente con una vecina de mi edificio y decía, mire, de todas las preguntas quizás esa es la que me anime. Y yo le explicaba, le decía, mire, el tema de las bases militares es importante conversarlo, porque un país como Colombia, que ha tenido el problema que nosotros tenemos, pero hace 40 años, ¿sí? Cuando inició el Plan Colombia con Pastrana, una de las propuestas eran las bases militares, a pesar de que los colombianos en un inicio estaban en desacuerdo. Después dijeron, bueno, bases militares, vino 1, 2, 3, llegaron a poner 7 bases militares en Colombia. ¿Sí? 7, queridos amigos, amigas que nos escuchan, hoy funcionan 6, ¿sí? No, pero de hecho cuando se va a la base de Manta se suman 2 en Colombia, en el año 2009. ¿Y qué ha pasado con la producción de coca en Colombia? No ha bajado, se ha incrementado. Si en el 2019, decía el embajador Gallegos, en el 2019 habían 1.100 toneladas. Y hoy, en el 2025, hay 3.500 toneladas que se producen en Colombia y que salen por los aeropuertos de este país. Entonces, esas posturas que yo no creo que solo sea ignorancia, sino creo que está atrás un negocio. Hemos visto, lamentablemente, y hay que decirlo, ¿no?, la vinculación que ha tenido el señor Lasso con temas del narcotráfico, y parece ser, ¿no?, que pues la droga en este país sale en cajas de banano, ¿no? Entonces, yo creo que es obvia esta estrategia de parte de las oligarquías latinoamericanas de no valorar, ¿no es cierto?, la soberanía de sus países, porque atrás están negocios que defender, Orlando, y que quizás en los grupos económicos a los que tú te refieres, ¿no es cierto?, en los años 70, 80, 90, pues no hubo ese desarrollo tan veloz, ¿no es cierto?, del narcotráfico como una forma de mantener la política de varios grupos económicos latinoamericanos. Así que yo creo que atrás de esto hay que sincerarnos, sí, hay un gran negocio, hay grandes corporaciones, grandes familias que están beneficiándose del negocio del narcotráfico a costa de la muerte de miles y miles de latinoamericanos. Así que yo te digo, no me importa mucho lo que piense un señor como el señor Lasso, pero lo que sí devela es realmente cómo están pensando, ¿sí?, estas estructuras económicas, porque Lasso representa uno de esos grupos. ¿Sí? Entonces ahí te planteo la pregunta que tiene que ver con lo de la consulta. ¿Hasta dónde de lo que se está viviendo, de lo que se está experimentando, hay capacidad, hay condiciones y hay voluntades para generar un frente de unidad, por ejemplo, para plantearse como un solo frente, como una sola voz frente a la consulta popular? Porque algunos dirán, sí, una pregunta sí, otra pregunta no, pero cuando se plantean situaciones de esta naturaleza, lo que en el fondo está es un rechazo total a ese conjunto de políticas que esconde el gobierno a través de la consulta popular. ¿Crees que hay condiciones, capacidad y sobre todo voluntad para generar un frente que diga, ahora nos vamos a plantar, porque no hay candidatos, no está el correísmo de candidatos, no está el socialismo, no está el Pachacuti en las elecciones, en la consulta, vamos a plantearnos un frente en contra de la consulta? ¿Crees que es posible eso? Y yo creo que esa es una de las opciones que podríamos tener hoy como un frente de oposición democrático, ¿sí? Es un no a la consulta, porque ese no a la consulta va a significar un no a la violencia que hoy estamos viviendo, un no a acabar con el Estado social, acabar con la salud, con la educación, con la infraestructura básica. Ese no va a ser salvemos a la Constitución y a la soberanía, y ese no obviamente va a ser un no a esta política de guerra, a esta estrategia de guerra que no nos está dando ninguna salida. Así que si hay algún líder, ¿verdad?, algún dirigente político que empieza a ver, bueno, veamos el sí en esta pregunta, el sí, perdóname, pero le estará haciendo el juego al gobierno de Daniel Noboa. La única postura válida, sí, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, el pueblo ecuatoriano, será un no a esta consulta, porque será, como lo está pasando hoy en Argentina, estas elecciones son un referéndum al gobierno del señor Javier Milei. Pero además no es un referéndum, es un castigo. Lo que estoy viendo en redes sociales. Sí, es un castigo, qué bueno, a ver cómo porque lo que están en las redes sociales planteando son cosas muy fuertes,
La agencia F, por ejemplo, dice el peronismo aplasta a Milei. Que la agencia F diga aplasta a Milei ya es súper poderoso. Y tengo otros mensajes por acá, digamos otros mensajes, sino otras informaciones de última hora, que si las vamos poniendo en pantalla sería mejor también. A nuestro equipo de producción le pedimos que nos ponga todo lo que está saliendo. Es decir, no es un castigo, es un castigo ya. Ya no es ni siquiera solamente una postura, porque ganar con más de 13 puntos es un castigo durísimo. Sí, y más en Argentina, ya, ¿no? Y si en el Ecuador pasara eso, ¿qué implicaría para el gobierno? Te pregunto, en el Ecuador, Daniel Noboa, digamos, en el hipotético caso de que llegue a la consulta y la pierde por 10 puntos, ¿qué implicaría eso? Ahí te hago la doble visión del tema. La una es que efectivamente no ganó las elecciones, no ganó con lo que se ha dicho que ha ganado, y la segunda es que efectivamente su política está siendo castigada. Mira, en este país hay que decir la verdad, no solamente las crisis económicas y el dolor popular acaba con administraciones nefastas, ¿no? En este país necesitamos que los grupos económicos también estén conscientes de ese desastre. Y lo que está ocurriendo en este momento, Orlando, ¿sí?, es que hay grupos económicos que ya no respaldan al señor Noboa, claro. ¿Sí? Uno se pregunta por qué no cayó, por ejemplo, Moreno, con una política desastrosa, ¿sí? Porque estaban grupos económicos apoyando su gobierno, ¿sí? ¿Por qué cayó Lazo? No, ¿por qué cayó Lazo? Obviamente porque habían grupos económicos que no estaban de acuerdo, y muchos dicen que incluso, pues quizás del mismo Estados Unidos, claro, no estaba de acuerdo con respaldar un gobierno ligado con el narcotráfico. Solamente para ver los comentarios, porque veía 2 o 3 comentarios ahí de lo que está comentando nuestra audiencia, para también que lo vea nuestra invitada Verónica Silva, a propósito de esta interacción. Ahí, por ejemplo, Víctor Hugo Dombrowski dice: así mismo es, las grandes cantidades de polvo blanco salen en cajas de banano desde los puertos privados de la familia Noboa. Eso lo dice Víctor Hugo Dombrowski. Omar Ismael Córdoba: ahora el Estado está quebrado económicamente. Julio Galeano, el presidente Petro, ayer ya les dio 90 días para abandonar las bases militares de Colombia. Mira, esa es una actitud patriótica. No lo sabía. Mientras Diana Tamaín está en el CNE, la cancha siempre estará inclinada al lado de su patrón. Oscar Ortiz: nos vamos a pasar 4 años viendo cómo pierde Noboa. Apoyo. Bueno, estos son los comentarios que en este momento circulan en nuestros que van un poco ligados, ¿no?, a lo que hemos estado señalando también, sí, lo que están señalando muchos sectores. Yo creo que más allá de vaticinarle, ¿no?, una ruta al gobierno de Noboa, lo que uno diría es, bueno, cambie de rumbo, ¿sí? Porque es cierto, o sea, que el triunfo o el fracaso de un gobierno es también el triunfo o fracaso de un país. Por supuesto. Nadie va a querer que un país termine antes su administración, o sea, eso sería terrible, ¿sí? Porque realmente sería una crisis para el país. Claro. Pero permitir esta política, ¿sí?, de muerte, ¿no es cierto?, permitir esta estrategia de guerra que está acabando, no solamente con las vidas de los ecuatorianos, sino con la economía, que sería lo que permite de alguna manera sostenernos, pues yo creo que ya es imposible mantenerlo. Así que si el gobierno de Noboa no empieza a poner sus barbas en remojo al ver lo que está ocurriendo en Argentina, pues yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno pueda sostenerse hasta el fin de su periodo. ¿Tú crees que puede terminar antes? Es que va a terminar antes si la situación va como está. 6,000 muertos en lo que va del año. Pero te pueden decir que estás conspirando para que se acabe el gobierno. No, estoy precisamente diciendo que sería terrible que un gobierno termine antes. Yo te digo, yo lo que quisiera es que al gobierno del señor Noboa le vaya, que corrija y que haga la inversión necesaria en salud, en educación e infraestructura. O sea, yo te contaría que haga lo que dice que está haciendo. Exactamente, y que, no lo hace. Que esa lucha por la paz, por la seguridad, ¿por qué no lo vamos a apoyar? O sea, claro, si es que está haciendo bien las cosas, tendremos que apoyarlo. El problema es que el señor Noboa tiene una política direccionada a favorecer, sí, grupos económicos tradicionalmente llamados oligarquías en este país, de aquellos grupos que usan la política y la institución para enriquecerse a sí mismo. Y cuando eso ocurre en cualquier país, aquí, en Rusia, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, esos gobiernos fracasan, Orlando, fracasan, ¿sí? Así que te digo, yo le desearía lo mejor. Lo que te digo es, tomando en cuenta, yo soy también un analista, ¿no?, estudiando a nuestro país, la historia de este país. Si el gobierno no cambia de rumbo, yo creo que va a ser muy difícil que pueda terminar su periodo. Vamos a cerrar solamente viendo este video que acaba de lanzarse desde el interior. Ahí está en la pantalla, desde el interior de la casa del departamento de
Cristina Fernández de Kirchner, desde el interior. Miren la cantidad de gente que se ha reunido a los pies del balcón del departamento de Cristina Kirchner para celebrar esta victoria del peronismo que decimos en esta jornada que era tensa, que estaba expectante, que América Latina, en general los medios de comunicación estábamos pendientes del resultado electoral y que el señor Javier Milei el día viernes o jueves de la noche cerraba diciendo que va a ser una paliza contra el peronismo, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado totalmente. Entonces, frente a esta imagen, evidentemente también hay, mira, ahí está la imagen de Cristina, que además se ha puesto una blusa con un corazón en el pecho. Esto es muy significativo también. ¿Qué reflexión tienes para cerrar entonces en este contexto de esta semana que también se abre, como decíamos, con una marcha el próximo jueves de parte del gobierno? Bueno, que la dignidad de América Latina existe, que está presente y que los resultados de Argentina bien podrían también darnos una lección a los ecuatorianos, que hay que bajar las banderas políticas, que hay que bajar las banderas de los partidos políticos y que hay que asumir una sola bandera en este momento, Orlando. Es la bandera del Ecuador, de la soberanía, de defender una constitución que tiene clarísima la ruta por donde debe seguir un país soberano, un país que defienda la educación. En la práctica ¿sí? Quieren bajarse la constitución. Exactamente. Ajá. Yo lamentablemente he escuchado a importantes líderes de nuestro país decir que es posible una consulta, una nueva constituyente. Yo creo que eso nos despista de lo importante, que claro, hay que defender esa constitución y creo que será la ruta más clara que podamos tener los ecuatorianos para decir, bueno, ¿qué viene después? ¿Sí? Yo te digo, lo que yo quisiera en este momento, ¿sí? Lo que yo quisiera en este momento es que realmente se pueda empezar a pensar en una estrategia de paz, una estrategia de paz que recupere urgentemente los territorios, que le dote a nuestra policía, a nuestros militares de todos los implementos necesarios, que cooperación sí, pero con dignidad, sin sumisión, que no sí, intervención no. Exacto, cooperación sí, intervención no, que ya se escuchaba esa misma frase en México con la visita del señor Rubio, y que llevado esta política de paz al Ecuador, pues también se pueda traducir en lo que otros países ya lo han hecho. Claro. Inversión directa en salud, educación e infraestructura. Porque esas personas, este señor que decía más de 60,000 personas ligadas a las bandas criminales, son niños, son adolescentes de los barrios más pobres de nuestro país, de los barrios de Daule, de Guayaquil, aquí del sur o bien al norte en Quito, ¿sí? Que lamentablemente no tienen ninguna posibilidad, que se están muriendo de hambre y son cooptados por estas mafias para darte 50, 60 dólares. Esa es la realidad, ¿sí? Y que la línea más baja de este negocio son los que están muriendo. Así que esa política de paz también implica un compromiso con los empresarios, con los banqueros de este país, que de una manera, vamos a decir, digamos una palabra amable, sigilosa, están permitiendo el lavado de dinero en sus instituciones y en sus empresas, ¿sí? Así que es momento de un gran pacto social, un pacto de unidad, un pacto por la paz, pero que obviamente pues tenga políticas clarísimas y políticas que nos devuelvan esa dignidad, sí, que nos devuelvan ese respiro, porque este país es un país digno, claro. Orlando, este es un país pacífico, no nos merecemos lo que hoy Daniel Noboa nos está dando como política, ¿no es cierto?, de seguridad. Es todo lo contrario. Muchísimas gracias, Berito. Muy amable. A ti, venir. Orlando, gracias, y que pues esa esperanza no caiga. Yo creo que el Ecuador es un país que se ha levantado muchas veces, así que veamos en la marcha del 11 y ese no a la consulta popular. Un gran no a Noboa. Gracias, Berito. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta jornada, por supuesto, de expectativa noticiosa. Estamos muy pendientes de lo que ocurriera en Argentina. También vimos lo que pasó en México con una concentración que calculan los que hacen análisis cuantitativos de este tipo de cosas. Más de 130,000 personas se congregaron en el Zócalo de México para hacer un acto de solidaridad con Gaza. Estos dos hechos son muy, muy importantes y también nos llenan de esperanza porque efectivamente este país requiere de eso. Lo que veíamos de Nicole León, por ejemplo, navegando hacia Gaza en esa flotilla de solidaridad también nos estimula porque son mujeres valientes. Hay 2 ecuatorianas en esa flotilla que han puesto su cuerpo, que han puesto su vida, que están pendientes y que están aportando para que simbólicamente al menos Gaza no se sienta más sola, ni tampoco los israelitas impunes para hacer lo que les venga en gana con ese pueblo valeroso de Palestina. Así que estamos pendientes de eso. Esta semana habrá marchas, habrá más elementos de análisis noticioso y nos veremos el próximo domingo aquí en otro relato. Como siempre digo, para pensar en voz alta. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.